Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Qué tal amigos? Yo siento una gran alegría el saber que usted ha tomado ese tiempo para también nutrirse espiritualmente y acompañarnos en este programa que se transmite todos los domingos a través de Hub Media Honduras, como es su programa Escrito Está. Ustedes no saben cuánta cantidad de tiempo y de producción se necesita para programar estos programas. El tiempo que se requiere es enorme y la mayor satisfacción que nosotros tenemos es cuando usted se sienta para disfrutar del programa, porque significa que ese tiempo invertido ha valido la pena. Bien, ya hoy es domingo 23 de junio, y estamos listos para poder iniciar la programación de este día. Así que lo vamos a hacer como siempre lo hacemos y es invitando a la presencia de nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor y Padre, te agradecemos enormemente este privilegio que nos das de tener la vida, de poder disfrutar de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestra familia. Para muchos también de gozar de buena salud. Salud física, pero también salud espiritual. Y al iniciar este programa queremos hacerlo con tu bendición, por lo tanto, acompáñanos y bendícenos. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue en sintonía de Hub Media Honduras, llevando esperanza. Muy bien, mis amados hermanos, ya saben ustedes, nosotros estamos listos para poder disfrutar de la música, la buena música. Y quiero decirles que también la parte musical es muy importante. Las personas que participan en la alabanza también se preparan y hacen lo mejor porque lo estamos dando para nuestro Dios. Y en esta ocasión el canto especial es un dúo llamado Dulce Alabanza y el título es Hub. Así que nuestros hermanos, este dúo dinámico Dulce Alabanza está con nosotros para llevarnos esta hermosa canto musical. Dios les use. ¿Cómo todavía puedes adorar si no tienes motivos para cantar? Abandona a ese Dios y muere. Mas no le adoro por lo que Él hace, tampoco por bienes materiales. Yo le adoro por lo que Él es. Yo soy de Él y todo es de Él. Oh, tú no tienes motivos, perdiste tus bienes, hijos, tus amigos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Yo voy a adorar, simplemente adorar. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a adorar, simplemente adorar. Yo voy a adorar. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A Él
gracias mis amados hermanos por elevarnos esta plegaria musical delante de nuestro Dios. Bien, quiero decirles que estamos ya casi listos porque la música prepara el ambiente. Estamos listos para ir al libro de Job. El libro de Job. Vamos al capítulo 19 y el versículo 25 y 26. Job 25 y 26 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Sabes que siempre me ha encantado este versículo? La manera como Job lo expresa. Yo sé que mi Redentor vive. Y claro, el sufrimiento es parte del ser humano. No podemos poner a un lado el sufrimiento. Usted puede decir, ¿quién no ha sufrido? Claro, de repente todos no hemos sufrido en la misma intensidad. Porque, como dice también un refrán, Dios no pondrá una prueba más allá de la que podamos soportar. Por lo tanto, algunos sufren más porque significa que son más fuertes. Pero todos sufrimos, de alguna u otra manera. Así que el sufrimiento es parte de la vida. Y bien, el tema que hoy el pastor Roberto Costa nos trae es el sufrimiento de Job. Así que, pastor Roberto Costa, estamos listos y muy ansiosos de escuchar este tema que sin lugar a dudas va a ayudar a nuestro pueblo, a nuestra gente, al escuchar esta palabra de Dios. Dios le bendiga, pastor Roberto Costa. Para muchas personas es un libro inquietante de la Biblia. Es 2 veces más largo que el Evangelio de Juan y casi tan largo como Ezequiel. Tiene 42 capítulos. El 98% del libro se centra en el sufrimiento de su personaje principal, tanto que desearía nunca haber nacido. Sus pérdidas comienzan a acumularse tan solo 15 versículos después del inicio. Sin embargo, leer el libro de Job es como escalar una montaña. Llegas al final y estás en la cumbre. Ves la vista que Dios te quiere revelar. ¿Captas el punto? ¿Entiendes de qué se trata el libro? Tal vez por eso el autor erudito Charles Foster Kent describió el libro de Job como el Matterhorn del Antiguo Testamento. Así que ve por tu Biblia y mantente en sintonía porque hoy escalaremos el libro de Job. El libro de Job ha desafiado a muchas personas, pero fue escrito para alentarte, porque responde a muchas de las preguntas más difíciles del cristianismo, en realidad algunas de las preguntas más difíciles de la vida, y te ayuda a comprender el carácter de Dios casi como ningún otro libro de la Biblia. El libro de Job es un libro que debes leer. Para comenzar, preguntémonos, ¿quién era Job exactamente? Bueno, no se sabe mucho sobre él. No era israelita y vivía en un entorno desértico en Arabia. Y después de eso, los detalles son difíciles de encontrar. Es probable que el libro de Job fuera el primero de la Biblia en ser escrito y muchos eruditos creen que fue escrito por Moisés. Moisés vivió durante 4 décadas en Madián, al noroeste de Arabia, por lo que entendía la cultura. Y el libro de Job enfatiza a Dios como creador. Y Moisés escribió Génesis y la historia de la creación. Y hay palabras en el libro de Job que se usan en el libro de Génesis y en ningún otro lugar. Así que es razonable creer que Moisés lo haya escrito. El libro más antiguo de la Biblia hoy nos ayudará a comprender una de las historias más antiguas de todos los tiempos. La historia de la batalla entre el bien y el mal, de la tragedia de este mundo, de por qué existe el dolor y las dificultades. Además, es un libro de instrucciones. Nos muestra cómo podemos sobrellevar los desafíos que a menudo tenemos que enfrentar. Todos hemos presenciado el sufrimiento y nos hemos preguntado ¿por qué? Un niño muere en un tiroteo. Un adolescente tiene cáncer. Un conductor ebrio se lleva la vida de padres que dejan niños pequeños detrás. A alguien le diagnostican demencia temprana. Cosas crueles, ¿verdad? Y la pregunta que se hace es, ¿por qué, Señor? Esa es la pregunta. Bueno, Job nos dice por qué.
nos dice cómo lidiar con la tragedia y cómo relacionarnos con un Dios que seguramente podría haberla evitado. Lo que hace Job es llevarnos detrás de la escena como ningún otro libro de la Biblia. Nos abre las cortinas al mundo real, al mundo del gran conflicto, nos brinda el mejor entendimiento posible de la causa del pecado y el sufrimiento. En términos literarios, el libro de Job es un libro de poesía y comienza diciendo esto en Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sabemos que él tenía 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres. Poseía miles de animales, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, cientos de bueyes y burros. La Biblia dice, aquel varón más grande que todos los orientales, así lo describe. Se preocupaba activamente por el bienestar espiritual de sus hijos. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Job 1, 8 y 9. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? El diablo sugiere que si Job sufriera, blasfemaría contra Dios. Estaba diciendo que Job era un hipócrita y solo servía a Dios por lo que Dios le daba. Ahora detengámonos un momento. Vale la pena reflexionar sobre esto, amiga, porque me pregunto si eso es cierto hoy, que las personas siguen a Dios solo por lo que creen que van a recibir. Como aquellos en tiempos de Jesús que lo seguían por los panes y los peces. Otro me dijo el otro día que porque transformaba el agua en vino, por eso tenía muchos seguidores. Ahora, si la motivación para seguir a Dios es lo que esperas recibir, entonces el cristianismo se ha convertido en una empresa egoísta para ti. Cuidado, amigo, amiga, con el evangelio de la prosperidad. Porque si esa fuera la pauta para la bendición de Dios, entonces Jesús fue la persona más miserable porque no tenía nada. Así cuidado cómo evalúas las cosas que recibes. ¿O vas a la iglesia solamente para que Dios te dé, a ver qué puedo sacarle de nuestro gran Dios? Amigos, la fe no se trata de lo que Dios nos da aquí y ahora, sino realmente de lo que Él ha hecho por nosotros en Jesús. Cristo murió por ti. Eso es lo que nos atrae al Dios del cielo. ¿Cómo respondió Dios a las acusaciones de Satanás? Bueno, lo hizo de una manera que a mucha gente le preocupa. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¡Oh, qué desastre! Los bueyes, los burros, los criados que los cuidaban, todos fueron llevados por los saqueadores. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Job recibiera más malas noticias. En otro incidente separado, sus ovejas fueron destruidas junto con más de sus criados. Y mientras Job estaba aturdido por esa noticia, le informaron que sus camellos habían sido llevados y más siervos habían sido asesinados. Miles de animales y muchos siervos, todos desaparecidos. Y empeoró. Bueno, las cosas se volvió mucho peor. Dice, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Su sustento, sus siervos, y ahora sus hijos, todo perdido. ¿Y cómo respondió él? Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno.
qué respuesta, qué profundidad de carácter, qué madurez espiritual, qué ecuanimidad. Ahora podrías decir, bueno, al menos ya no puede empeorar la vida del pobre Job. Pero si empeoró, su prueba más difícil aún estaba por venir. ¿Estás interesado en el resto de la historia? Volveremos a eso en unos instantes. Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento del templo, para que cada alma pudiese tener libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo, tan completo, que penetra por doquiera. Libra de la influencia de Satanás a las pobres almas que han sido seducidas por sus engaños. Las coloca al alcance del trono de Dios, el trono circuido por el arco de la promesa. Gracias por sintonizar Escrito Está. Estamos analizando el libro de Job, que es realmente crudo y desgarrador, pero es real. No está edulcorado. Aquí Satanás afirma que Job es fiel a Dios solo por las bendiciones que ha recibido. Y a continuación, Dios le permite a Satanás afligir a Job. Y según tu forma de ver esta decisión de Dios, dependerá de cómo comprendas todo este escenario. Veamos ahora en Job capítulo 2. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. El sufrimiento de Job evidentemente era intenso, porque dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Y para empeorar las cosas, su esposa, la única familia que le quedaba, agregó a su angustia, diciendo a su esposo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Ahora, amigos, aquí Job comprendió algo que muchas personas no entienden. Y es que es importante confiar en Dios incluso cuando las cosas no van bien. Job lo perdió todo. Parecía que estaba a punto de perder la vida, pero su confianza en Dios se mantuvo fuerte. ¡Oh, qué lección! Pero luego 3 amigos de Job vinieron a visitarlo. Mira, no es así que el diablo utiliza a veces a personas y conocidos y allegados y aún amigos. Al principio ni siquiera lo reconocieron debido al estado deplorable en que lo encontraron. ¿Es este Job? En esta parte de la historia es cuando llegamos al meollo del asunto. Veamos lo que dice Job. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Y lo que sigue son unos 35 capítulos de ida y vuelta entre Job y sus 3 amigos, y eventualmente un cuarto discutiendo las razones del sufrimiento. Job no podía entenderlo, pero sus amigos aparentemente sí, al menos en sus mentes. Ellos creían que Job estaba sufriendo debido a su pecaminosidad. Y se lo vinieron a decir. Aquí está, capítulo 4. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? He aquí, bienaventurado el hombre al que Dios castiga, por lo tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Job, Elifaz le estaba diciendo, estás sufriendo por tus pecados, ¿sabes? Y Bildad le dijo lo que está en el capítulo 8, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? Y sigue diciendo, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueras limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. El mensaje es claro. Job, esto es culpa tuya. Y esta es la pregunta que retumba una y otra vez a lo largo de este libro.
Lo cierto es que ambos lados tienen razón y ambos también están muy, pero muy equivocados. Job dice, no he hecho nada malo. Dios mismo declaró que Job era perfecto y recto, que se puede traducir como completo y justo. De hecho, Dios lo dijo 2 veces y Job se comportó con integridad cuando perdió todo lo que tenía y se encuentra sufriendo aparentemente sin motivo. Él tiene razón, en cierto sentido. No ha estado revolcándose en el pecado, ha vivido con integridad delante de Dios, pero olvida algo. Vive en un mundo pecaminoso y él mismo es pecador. Cosas suceden incluso a personas que pensamos que no lo merecen. Y en Job descubrimos por qué. Los amigos de Job le dicen, debes haber pecado. Esto no le sucede a personas justas. Has ofendido a Dios y estás recibiendo lo que mereces. Bueno, sí, Romanos 3:23 nos dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ellos también olvidaron que las cosas malas también les suceden a quienes podríamos considerar personas buenas. Y Jesús habló de algunas personas de Galilea que Pilato mató diciendo, está en Lucas capítulo 13, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Y luego mencionó a 18 personas que murieron cuando una torre cayó sobre ellas. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Y aquí es donde luchamos. El SIDA, el COVID, el cáncer, Alzheimer, las enfermedades cardiovasculares, los tornados. Sucede y la reacción instintiva suele ser mirar a Dios y preguntar, ¿por qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué trajiste esto? Especialmente si creemos que es algo injusto. Un adolescente muere en un accidente de coche. Otro niño resulta gravemente herido en el patio de recreo. Una mujer es violentada por su pareja. Escuchamos estas historias desgarradoras y no hay una buena respuesta hasta que leemos el libro de Job. Job te permite ver detrás de la escena y te muestra que el diablo está detrás del pecado y el sufrimiento en este mundo. Él afligió a Job y le quitó sus posesiones y sus familias. Y todo lo que hizo falta es que Dios retire por unos segundos, unos minutos el cerco de protección. Qué terrible, hermanos, que es vivir sin el cerco de protección de Dios. ¿Cómo tú y yo nos atrevemos? ¿Cómo te atreves a vivir sin pedir que Dios ponga un cerco de protección alrededor de tu familia, alrededor de tu vida, de tus propiedades? Ahora hay momentos en que las personas fabrican su propia desgracia, ¿verdad? Fumas y la probabilidad de contraer cáncer de pulmón se dispara. Es difícil culpar a Dios por eso. Lo mismo ocurre con el consumo del alcohol. No puedes culpar a Dios cuando alguien se emborracha y pierde el control de su vehículo. Pero por supuesto también el diablo está detrás de eso. En la parábola del trigo y la cizaña, un hombre cuyo campo está sembrado de hierbas destructivas dice lo siguiente. Esto está en San Mateo. ¿Recuerdas la parábola? San Mateo capítulo 13. Jesús dijo, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo causó el sufrimiento de Job. Es el mismo enemigo que trae dolor, tristeza, sufrimiento, enfermedad y aflicción a las personas hoy en día. El diablo intenta destruir cada matrimonio, romper cada hogar, arruinar cada vida. Ahora es interesante que Job y sus amigos no mencionan al diablo, quien no aparece en el libro después del capítulo 2. El escritor bíblico establece que el diablo es el causante de la miseria y del sufrimiento, pero esta batalla detrás de la escena no era un concepto que entendieran fácilmente. Su pregunta era, ¿qué hacen las personas para merecerlo? ¿Y dónde está Dios cuando las personas sufren? Bueno, el libro de Job alcanza un dramático clímax y al hacerlo nos ayuda a dar sentido a las grandes preguntas con las que todos lucharemos o luchamos en algún momento. Las responderemos directamente en unos instantes. El libro de Job no es todo sufrimiento y tristeza. Su propósito principal es responder a la pregunta del sufrimiento humano y explicarnos que hay una vasta batalla espiritual sucediendo detrás de la escena. La muerte,
muerte, la guerra, las enfermedades y las pérdidas. Esas catástrofes que vemos hoy nos dicen que estamos en una batalla espiritual. Y San Pablo escribió acerca de esta batalla, Efesios capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amigo, amiga, hay una batalla espiritual que no podemos ver, pero experimentamos sus efectos. Sentado en un montón de ceniza con sus amigos, aumentando su angustia, Job no puede entender su situación. No podía ver detrás de las cortinas. Sus amigos le dicen que la causa de su desesperación es un pecado que él no está admitiendo. Y él se defiende contra sus acusadores y dice: ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Los llama médicos nulos y dice consoladores miserables que hablan palabras vacías. Y en Job 16 dice: esto es culpa tuya, Job. Sus amigos eran implacables. Esto es culpa tuya, Job. Y Job responde: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ahora, en nuestro camino hacia la cima de la montaña y casi llegando allí, Job nos ofrece unas vistas magníficas. Dice en Job capítulo 13: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Poderoso. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Y en Job 19, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job vivía en la esperanza de la venida del Mesías. Algunas personas han comentado sobre el libro de Job y han dicho que tiende a ser repetitivo. Bueno, es cierto. El descenso de Job a la miseria comienza en el primer capítulo. Durante casi 40 capítulos lidia con personas que le dicen que todo es culpa suya. Pero eso podría ser precisamente el punto. Los llamados amigos de Job no soltaban su idea de que las cosas malas le suceden a personas malas. Ninguno de ellos era consciente de que las maniobras detrás de las bambalinas que estaban teniendo lugar, ellos no podían ver detrás de las cortinas. Y hay otro lugar donde vemos eso. Porque después de 3 semanas de oración y ayuno, Daniel es visitado por un ángel que le dice lo que está en Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y lo que Daniel no podía ver era que se estaba librando una batalla espiritual invisible a los ojos humanos, pero tan real como cualquier cosa visible. Pero después de casi 40 capítulos de ida y vuelta entre Job y sus visitantes, sin llegar a una verdad, una resolución, finalmente Dios habla. Y lo que Dios dice lo resuelve todo para Job. Y aquí está en Job capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? En otras palabras, no sabes lo que estás hablando. Y Dios le dice: ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y ahora Dios comienza lo que podía ser el discurso más notable de toda la Biblia. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hámelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Cómo responder a eso? Job no pudo. ¿Quién encerró con sus puertas el mar cuando se derramaba saliendo desde su seno? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido encubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto.
Dios está ayudando a Job y a sus amigos a comprender algo que si entendemos cambiará todo. Vamos a Job 38. ¿Alzarás tú a la nube tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? ¿Sabes que estas son declaraciones a las que Job no tiene respuestas? De hecho, él dice en Job 44, dice, mi mano pongo sobre mi boca. Y durante casi 125 versículos, en 4 capítulos, Dios habla a Job y finalmente Job lo entiende. Dios es Dios. Aquí está este punto culminante hacia lo que él estaba construyendo en el libro. Job habla y él dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahora, no pierdas esto. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabes que esta declaración le dará sentido a todo, si se lo permites? Había oído hablar de ti, pero ahora te conozco. Lo que cambió todo para Job fue una sencilla pero potente realización. Se dio cuenta de que Dios es Dios. Amigo, amiga, hay cosas que no sabemos y Job admitió eso. No siempre entenderemos el porqué de las cosas, pero podemos confiar. Podremos sufrir, pero no hay razón para pensar que Dios nos ha abandonado o que Dios no existe o que Dios es injusto. Nada podría estar más lejos de la verdad. Este es un mundo pecaminoso y con el diablo atacando, las personas pasan por cosas difíciles. Todos, cristianos y no cristianos. Y más, la muerte llega a todos. El dolor y la pérdida afectan a todos. Pero lo que no cambia, lo que nunca cambiará, es que Dios es Dios. Él no es el arquitecto del dolor y la miseria, ¿escuchaste? Él no trajo eso. Él es aquel cuyas misericordias son nuevas cada mañana. Sí, por supuesto, es humano preguntarse por qué Dios permite algunas experiencias desesperadamente difíciles. También es importante saber que Dios sufre cuando tú sufres. Él siente dolor. Él carga nuestras heridas, nuestras aflicciones. Él lleva nuestras penas. ¿Puedes confiar en Él incluso cuando las cosas no salen bien? Esa es la pregunta. Y el libro de Job responde, sí, se puede. Y ahora, para concluir, ¿qué pasó finalmente con Job? El Señor bendijo sus últimos días más que su principio. Él llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Significa eso que si pasas por dificultades y pérdidas, lo recuperarás todo? Sí. Y si no sucede en este mundo, entonces definitivamente en el mundo venidero. La vida es desafiante. Las cosas salen mal. Pero puedes elegir confiar en Dios. Acompáñame en oración ahora mismo. Padre Celestial, gracias por mostrarnos lo que esta historia revela acerca de un Dios amoroso. Necesitamos fe y necesitamos tu presencia. Toma nuestras vidas y danos tu gracia para que nunca te soltemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Te invitamos a ver este programa y otros más. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pastor Costa, wow, estoy realmente muy tocado con este tema que usted ha presentado, porque hablar del dolor, del sufrimiento, como dijimos, ¿quién no lo ha experimentado? El libro de Job
realmente fue escrito por Moisés, de paso, fue escrito por Moisés, pero creo que tenía un propósito muy claro, y es ayudarte a ti, ayudarme a mí a llevar las cargas, a sobrellevar las cargas, a no quejarnos, a no pensar que Dios es el autor del sufrimiento y estoy sufriendo porque Dios no me quiere. No, cuidado con lo que hablas y con lo que dices. Job sabía muy bien en quién había creído. Se mantuvo firme, y eso es lo que Satanás quería. Quería hacerle creer a Job que todos los males que él tenía eran por causa de Dios. Así nos agarra Satanás. Claro, yo no quiero descartar que muchas veces sufrimos por causa de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestros delitos. Sí, a veces nosotros mismos somos los culpables. Pero cuando tú te examinas como a Job y te das cuenta que no hay, que tu corazón ha sido recto, que tú has hecho lo mejor para servir al Señor y aún así estás sufriendo, entonces no descartes la posibilidad que el diablo te está sacudiendo para que tú maldigas a Dios, que es lo que intentó hacer con Job. Así que gracias, Pastor Roberto, por traernos esa paz y esa seguridad de que estamos en las manos de nuestro Dios. Bien, mis queridos hermanos, hemos prácticamente llegado al final de la programación para este día. Usted sabe, para nosotros es un privilegio estar todos los domingos. Mire, son todos los domingos a partir de las 6 de la tarde. Sé que el programa se puede ver en diferido en otro momento, pero si usted lo ve en vivo, excelente. Y si no lo puede ver en vivo, aparte cualquier otro momento, porque todos estos temas son cortos, son al punto, son amenos y por supuesto nos llenan de esperanza. Quiero recordarles nada más que este próximo miércoles, aquí en Hope Media le toca la programación a nuestro Hospital Adventista Valle de Ángeles, y ellos dirigen el programa Quiero Vivir Sano. Así que si usted quiere vivir sano, no se pierda ninguno de estos programas que se transmite a través de Hope Media Honduras. Por lo demás, solamente me resta decirles que Dios les bendiga, cuídense, les espero el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde. Un abrazo y Dios les bendiga.